Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Como ya me presentó el doctor, soy residente cuarto año de la especialidad de cirugía oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y bueno, el tema que el día de hoy vamos a tomar en consideración es, siguiendo un poco la correlación con el tema anterior sobre melanomas, las variantes moleculares y la implicancia que eso puede tener a nivel de terapias blanco o a nivel de tratamiento, fundamentalmente en pacientes con melanomas en estadios clínicos avanzados o metastásicos, ¿no? Sin más preámbulo, dentro de los acápites que vamos a tocar, vamos a hablar un poco acerca de, como a manera de introducción acerca del melanoma. Vamos a hablar también acerca de la clasificación, pero no solamente la clasificación molecular, sino también tomando en consideración los otros tipos de clasificación que se utilizan para el estudio de esta patología. Como particular atención vamos a tomar en consideración el melanoma lentiginoso acral, ya que este mismo es el de mayor incidencia y prevalencia a nivel de nuestro país, en otras partes del mundo también, y es uno de las formas clínicas que más estudios tienen porque en realidad no tiene muchos blancos en el tema de tratamiento en estadios clínicos avanzados, ¿no? Y finalmente vamos a tocar lo que son las implicancias terapéuticas, ya que vamos a hablar sobre mecanismos moleculares y dentro de ellos también aspectos genómicos y genéticos. Vamos a tomar en consideración también algunas implicancias terapéuticas en el manejo del melanoma, fundamentalmente en estadios clínicos avanzados, ¿no? Bueno, si hablamos de melanoma, primero es necesario centrarnos en cáncer de piel. Sabemos que en cáncer de piel hay dos grupos fundamentalmente grandes, los asociados a melanoma y los no asociados a melanoma. Dentro de los que no están asociados a melanoma podríamos hablar de carcinoma epidermoide, escamoso, vasocelular, ¿no? Dentro de lo que están relacionados con el melanoma, hablamos que es el tipo más agresivo de cáncer de piel que puede haber. Si hablamos de estadísticas exactamente, podríamos mencionar que alrededor del 4% de todas las patologías oncológicas están relacionadas a melanoma. Segundo, lo otro, que de las 3/4 partes de cáncer de piel están relacionados también a melanoma con alta mortalidad, ¿no? Y si hablamos del origen, podríamos decir que se originan los melanocitos, estos melanocitos que su función fundamental es la producción de la melanina, que desempeña, o su función, vale la redundancia, es defender a nuestro organismo contra la agresión de los rayos ultravioleta. Si podemos evidenciar el cuadro de la parte superior, donde podemos ver cómo se desarrolla este mecanismo por activación de los rayos ultravioleta, el desencadenamiento de la propia melanocortina, que va a desencadenar dos fases o dos vías, la activación del alfa-MSH como correspondiente activación a nivel de los melanocitos y la producción de melanina. Pero también esta propia melanocortina tiene una función analgésica en pacientes que están expuestos crónicamente al sol, produciendo beta-endorfinas, ¿no? Eso fundamentalmente es el mecanismo que pasa a nivel celular en la producción normal de los melanocitos y de la melanina correspondiente. Ahora, otro aspecto importante por el cual debemos tocar el melanoma es que la mayoría de los casos son causados por rayos ultravioleta. Más adelante vamos a ver una clasificación donde toma en consideración la localización y la agresión que puede tener a través de los rayos ultravioleta. También es importante porque la incidencia ha aumentado considerablemente en los últimos 40 años. Si hablamos, por ejemplo, de este estudio publicado el año 2017, que actualmente se encuentra en constante actualización, vemos que en el año 1930 las tasas de incidencia y prevalencia eran bastante bajas, por encima del 0,2. Sin embargo, a medida que han pasado los años, si hablamos a partir de los años 80 hasta la actual década, ha habido un ascenso bastante importante a nivel de incidencia y prevalencia de melanoma, ¿no? Unos autores podrían hablar de que ha habido una elevación exponencial de hasta un 500%. Y lo otro, que a comparación de otros tipos de patologías oncológicas, teniendo en consideración de que esta es una de las patologías más frecuentes en cáncer de piel, son resistentes a la quimioterapia, ¿no? Si hablamos de décadas desde los años 1975 hasta el año 2000-2011, donde las únicas terapias relacionadas con quimioterapia, están relacionadas al medicamento de la dacarbazina.
con cifras que alcanzaban solamente el 10% en algunos pacientes, ¿no? A partir de los años 2000 hasta el 2010 se hablaban de tratamiento ya con interleuquinas o interferón y actualmente ya tenemos tratamiento con terapias blanco, ¿no? Ahora, de acuerdo a la incidencia y prevalencia, también es necesario centrarnos a nivel mundial, en el mapa global, fundamentalmente en esta realidad, ¿no? Si tomamos en consideración los tipos clásicos o las formas clínicas clásicas de melanoma, hablamos de un lentiginoso acral, de un léntigo maligno, hablamos de extensión superficial o un nodular. Vemos en este estudio que se presentó el año 2017, donde toman en consideración la incidencia y la prevalencia de los diferentes tipos o las formas clínicas de melanoma. Vemos que la realidad es completamente diferente en pacientes como por ejemplo en Norteamérica o en población turca o en población de Australia, Argentina, Brasil o Chile, donde fundamentalmente el tipo más frecuente, fundamentalmente en países como Perú, que es nuestro país, en México, en la población oriental, hablamos de China, Taiwán, Japón y Corea. Fundamentalmente el tipo o la forma clínica más común es la del melanoma lentiginoso acral, ¿no? Y algunos estudios hablan de que esto puede estar relacionado con inclusive razas étnicas, ¿no? También es importante estudiar el melanoma porque si tenemos en consideración las formas clínicas, los estadios clínicos, vemos que en estadios clínicos iniciales, que son muy pocos los pacientes que vienen en estadios clínicos iniciales fundamentalmente en nuestra realidad, en estadios clínicos 1A hasta un 12, la supervivencia a 5 y 10 años es relativamente alta, ¿no? Hablamos de un 1A a un 99% a 5 años, mientras que a 10 años alcanza el 98%. Si ya nos vamos a estadios clínicos como por ejemplo el 3A o el 3D, esto disminuye significativamente. A 5 años un 3D, por ejemplo, alcanza una supervivencia global de 32%, mientras que a 10 años esta supervivencia alcanza el 24%. Y si ya tomamos en consideración estadios clínicos 4, donde estas tasas son relativamente o son mucho menores, hablamos que en un estadio clínico 4 estas tasas pueden alcanzar a 5 años desde un 4 hasta un 40% como máximo en pacientes con terapia dirigida, mientras que a 10 años esto disminuye de un 3 hasta un 28%, ¿no? Ya entrando al tema en sí, dentro de lo que es clasificación, es necesario no solamente hablar de las variantes moleculares dentro de estas, tocando aspectos genómicos y transcriptónicos, sino también hablar de clasificación en cuanto a lo que es histología y morfología, en la localización que les había mencionado anteriormente y en cuanto a temas genéticos, ¿no? Que también son importantes y ambos se correlacionan entre sí para determinar el estadio final de estos pacientes o para destinar a algunos pacientes con melanoma avanzada a terapias blanco, ¿no? Si hablamos de las formas clínicas clásicas y tomando en consideración la morfología e histología, tendríamos que mencionar que existen 4 tipos fundamentales. Dentro de estos 4 tipos tenemos el de extensión superficial, el nodular, el léntigo maligno y el lentiginoso acral, ¿no? Si hablamos de porcentajes a nivel mundial y el que más prevalencia tiene o incidencia es de la extensión superficial alcanzando un 70% de los pacientes, mientras que el acral solamente alcanza el 5%. La edad media también es bastante diferente en ambos grupos. En el de extensión superficial la edad media de aparición es alrededor de los 44 años, mientras que el lentiginoso acral es alrededor de los 65 años. El crecimiento, como está establecido en la tabla, y la localización. En la localización es importante mencionar que, por ejemplo, el lentiginoso acral tiene localización fundamental a nivel de las palmas, de las plantas, en el lecho unguial y en las mucosas, ¿no? Teniendo en consideración la localización y la exposición a los rayos ultravioleta, existe un estudio publicado el año 2016 donde ya toman en consideración la exposición que puedan tener los pacientes a rayos ultravioleta y también la relación que puede haber con algunas alteraciones de algunos oncogenes. Si tomamos en consideración en el grupo de la parte superior, los cuales tienen el color morado o el color lila, donde tomamos en consideración pacientes que tienen zonas de exposición más frecuente a rayos ultravioleta,
y esto es natural, por ejemplo, la cabeza y el cuello, podemos evidenciar de que por esta exposición el pico fundamentalmente de la aparición de melanoma en estos pacientes es a partir de los 50 años. Y existe una relación con oncogenes o con mutaciones de algunos oncogenes, como por ejemplo el NRAS, el NF1, el KIT y el BRAF, pero no en su variante caliente del B600C. Si lo comparamos con las partes que no están expuestas a rayos ultravioleta, el pico fundamental de aparición de este tipo de melanoma es alrededor de los 50 años. Y en este sí existe bastante relación con la alteración del oncogen, el BRAF B600C, ¿no? Que más adelante vamos a ver algunos tipos de terapia blanca que se utilizan en esto. Ya entrando de lleno al tema y hablando de la clasificación molecular, es necesario también hablar de genómica y genética, ¿no? Hemos tomado en consideración dos grandes estudios. Bueno, el primer estudio donde toma en consideración las variantes moleculares dentro del melanoma cutáneo y las probabilidades de utilización de terapia target en estos mismos. Y el otro aspecto o el otro estudio grande es un estudio publicado por el Atlas Genomic Cancer, donde toma en consideración la clasificación genómica del melanoma cutáneo. Que este es el primer estudio bastante importante donde toma en consideración la clasificación en diferentes grupos que van a permitir a futuro, o bueno, permiten hoy en día la utilización de tratamiento o terapia blanco, ¿no? Para entender un poco de lo que es clasificación molecular es necesario remitirnos a estos gráficos donde hablamos de vías de señalización del melanoma. En el cuadro de la mano izquierda podemos ver que la activación a nivel de la regulación positiva dentro del mecanismo de proliferación del melanoma están activados una serie de oncogenes o protooncogenes. Hemos requerido renombrar en el cuadro rojo, por ejemplo, las alteraciones a nivel del NF1, el NRAS, del BRAF, o de la vía del MEC, ¿no? También podemos evidenciar acá aspectos importantes relacionados con el MC1R, que vamos a ver que está relacionado con alteraciones en algún tipo de pacientes más adelante, pero también a alteraciones a nivel intracelular en el MIF, que es un regulador genómico bastante importante en lo que es las cascadas de proliferación del melanoma, ¿no? Si tomamos en consideración los tres genes fundamentales, hablamos del NF1, el RAS y el BRAF, podremos evidenciar que existen variantes individuales en el NF1 alrededor del 15%. En el RAS hablamos de variantes individuales de alrededor del 30% y en el BRAF, que es el que mayor proporción tiene, con alrededor del 50%. En el BRAF, por ejemplo, está bastante relacionado con la vía de la proteína sinasa activada por mitógenos, que es las MAP quinasas, ¿no? Mientras que el RAS lo relacionan bastante con la vía de señalización del PI3K, ¿no? También se ha podido evidenciar, según este estudio, donde dan la caracterización molecular del melanoma cutáneo, amplificaciones a nivel del cromosoma 4, su brazo corto, con alrededor del 3.5%, ¿no? Y del c-KIT con sus variantes individuales con alrededor del 3.5%, que hablar del c-KIT nos permite también ejercer algún tipo de relación con el melanoma lentiginoso acrario. Ahora, en resumen, este estudio toma en consideración un total de 333 pacientes, 67 de los cuales tenían un melanoma primario, mientras que 266 eran pacientes con melanoma metastásico. En este estudio toma en consideración 6 acápites fundamentales. Estudian el exoma de las piezas de patología de estos pacientes, el número de copias que puedan tener, la secuenciación de ADN-ARN, la metilación del ADN, y hace un estudio específico de la patología de estos diferentes pacientes, ¿no? Identifica 4 subtipos genómicos específicos. Hablamos del BRAF, el RAS, el NF1 y el triple salvaje o el triple wild type. Dentro de ellos tenían algunas características que los diferenciaban unos de otros. Por ejemplo, el BRAF se presentaba en pacientes jóvenes que tenían amplificaciones también del MITF1 y, bueno, la amplificación del BRAF propiamente dicho.
En los pacientes que se logró identificar oncogenes del RAS, se evidenció que la vía de activación de las MAP quinasas estaba bastante acentuada, pero también se podría evidenciar una sobreexpresión del AKT3. En el NF1 se evidenció que los pacientes tenían bastantes variedades de mutaciones y el triple salvaje, que está bastante relacionado con el melanoma lentiginoso acral, se evidenció de que no tenían firmas mutacionales relacionadas con los rayos ultravioleta. Se evidenció también reordenamientos a nivel del número de copias de tipo complejo, ¿no? También en este estudio se ha podido evidenciar a nivel de la pieza patológica la infiltración linfocitaria. Y lo importante de este estudio es que a mayor infiltración linfocitaria, probablemente en estos pacientes aumentaba la supervivencia en comparación de los que no tenían infiltrado linfocitario. Se toma en consideración también las firmas inmunológicas del microRNA y la expresión de la proteína LSK, que más adelante lo vamos a tocar también. Entonces, este hecho de que los pacientes tengan BRAF, RAS, NF1 y el triple salvaje también conllevó a tener implicaciones clínicas de manejo, ¿no? Hablábamos de que, por ejemplo, en los pacientes que utilizaban inhibidores del MAF que tenían el BRAF mutado, aumentaban los infiltrados linfocitarios en alrededor del 30%. Lo mismo pasaba en los pacientes que tenían el oncogen, el RAS, donde alcanzaba el 25% y el NF1 con también 25%. Y en los pacientes que fueron triples salvajes y que se utilizaron inhibidores del RTK, los infiltrados linfocitarios aumentaban alrededor del 40%, y esto, tomando en relación al gráfico anterior, permitía sustentar de que podían aumentar la supervivencia global en estos pacientes, ¿no? También se toma en consideración en este estudio algún tipo de inmunoterapia basado en altas dosis de infiltrados linfocitarios. Para hacer el detalle de este estudio, he tomado en consideración algunos cuadros que tuvo este estudio. En este cuadro podemos evidenciar los 4 subtipos fundamentales. Hablamos del BRAF, el RAS, el NF1 y el triple salvaje con las diferentes coloraciones, azul, verde, rojo y amarillo. Vemos que, por ejemplo, el triple salvaje no tiene muchas variantes mutacionales o no se sobreexpresan los oncogenes como en los otros subtipos, ¿no? Hablar de, por ejemplo, que en el BRAF, las mutaciones del punto caliente del BRAF están relacionados a 4 subespecíficos. Por ejemplo, el que más proporción tiene es el BRAF B600C, pero también se ha podido identificar el B600K, el B600R y el K601E. De estos, el más importante y que muchos de nosotros conocemos es el BRAF, el B600C, ¿no? Igual en RAS se identifican también diferentes tipos. Hablamos del NRAS, el KRAS en el NRAS específicamente se identifican mutaciones en puntos calientes del Q61 en mayor proporción, pero también se ha evidenciado en el G12 y en el G3. Otro aspecto importante que podemos evidenciar en este cuadro es que la mayoría de los subtipos BRAF, NRAS y NF1 estaban en bastante relación con las variantes de rayos ultravioleta, como podemos evidenciar en el cuadro de la parte inferior, mientras que el subgrupo en amarillo, que era el triple salvaje, no se podía evidenciar de manera sustancial como en los otros variantes relacionadas a estimulación con rayos ultravioleta. También este estudio lo que nos muestra es una clasificación transcriptónica, y aquí podemos hablar de que se trata de comparar aspectos clínico-patológicos de los diferentes pacientes que fueron tomados en consideración en este estudio y los emparenta con un total de 1.500 genes, ¿no? Aquí se pudo evidenciar primero la presencia de clústeres. Dentro de estos clústeres, 3 fundamentales, los relacionados a los inmunológicos, relacionados a la queratina, y los de baja frecuencia del MITF, perdón. Vemos que la sobrevida en el cuadro B es diferente en los diferentes grupos, ¿no? Favoreciendo fundamentalmente a los pacientes que se ha podido identificar el de queratina en color verde, ¿no?
También nos ha permitido hacer un estudio en la pieza patológica de los infiltrados linfocitarios y vemos que en los pacientes que tienen mayor infiltrado linfocitario, la supervivencia era mucho mayor que en los pacientes que tenían menor infiltrado linfocitario. Y el otro aspecto que se ve en este gráfico es la sobreexpresión del LSK, ¿no? Vemos que en los pacientes que tienen mayor sobreexpresión del LSK, la supervivencia era mucho mayor en comparación con los pacientes que tenían baja expresión de la proteína LSK, ¿no? Si queremos hacer un resumen teniendo en consideración los diferentes tipos moleculares que se pudieron aislar en este estudio, hablamos del BRAF, el RAS, el NF1 y el triple salvaje. Podríamos también iniciar las diferentes vías que pueden estar alteradas, sobre las cuales podríamos utilizar algún tipo de terapia blanco que nos permitirían mejorar la supervivencia en este tipo de pacientes, ¿no? He querido tomar en consideración tres fundamentales en la vía de las MAP quinasas, que ya las he mencionado anteriormente, fundamentalmente en los pacientes que tienen alterado el protoncogen del BRAF, el B600C específicamente, ¿no? Que es el que tiene mayor prevalencia en BRAF, en RAS y en el NF1. La vía del PI3K también está bastante relacionado con la sobreexpresión del AKT3, que está en íntima relación con el triple salvaje y con el melanoma lentiginoso acral, ¿no? Y la otra vía que también es importante es la vía de las telomerasas, donde está la alteración del TER, que también está relacionado con el melanoma lentiginoso acral. Ahora, si hablamos específicamente de melanoma lentiginoso acral, que es el tipo o la forma clínica de mayor prevalencia o la que más vemos nosotros aquí en nuestro país por lo avanzado de estos estadios, vemos que, por ejemplo, en comparación de los pacientes que tienen melanoma lentiginoso acral y en los pacientes que tienen melanoma cutáneo, existe bastante diferencia en lo que son tasas de supervivencia. Hablamos de tasas de supervivencia en melanoma acral considerablemente menores en comparación con melanomas de tipo cutáneo, ¿no? Otro aspecto que también nos llama mucho la atención es que no tenemos un origen conocido en cuanto a melanoma lentiginoso acral. Algunos estudios, como por ejemplo este estudio que realizaron estudio que recién en los países orientales, hablaban de que si tenemos mayor cantidad de casos de melanoma lentiginoso acral en la planta de los pies o en las zonas de digitopresión, ellos trataban de hallar algún tipo de relación con las micropresiones que se ejercían en esas zonas y que podían desencadenar la formación o que se desencadena un melanoma propiamente dicho, ¿no? Es así que en este estudio trataron de comparar eso, sin embargo, los resultados no fueron estadísticamente significativos, pero nos permitirían de algún modo tener algún tipo de visión en cuanto al origen de este melanoma lentiginoso acral, ¿no? El otro importante melanoma lentiginoso acral es que no tiene una firma mutacional específica como en los otros subtipos, pero sí se pudo evidenciar según este estudio algún tipo de variante a nivel a nivel telomérica, ¿no? Hablamos del TERT o algunas aberraciones del TERT que permitirían hacer un tipo de tratamiento con terapia blanco a este nivel, ¿no? Existe un estudio, que es este estudio que se realizó en melanoma lentiginoso acral fundamentalmente, donde es el único estudio que toma en consideración buscar variantes mutacionales en este tipo de forma clínica, ¿no? Y vemos en este diagrama, en este gráfico, publicado en el año 2017 por Hayward, donde podemos ver los pacientes que tenían melanoma acral en color oscuro o en color negro, mientras que los pacientes que tenían melanoma cutáneo en color plomo. Vemos otra vez que en el caso de la mayoría de los pacientes que tenían melanoma lentiginoso acral no se podían establecer variantes estructurales específicas, ¿no? O perdieron variantes en algunos oncogenes. Sí se pudo evidenciar, quizás los que mayor prevalencia tuvieron fue el CDK4,
y el KIT, ¿no? Ahora, lo otro en melanoma lentiginoso acral es establecer si podemos evidenciar mutaciones individuales o si es que podemos evidenciar variantes estructurales. Vemos, por ejemplo, en este gráfico que en los pacientes que tenían melanoma cutáneo sí se podía ver bastantes mutaciones individuales. Sin embargo, en los pacientes que tenían melanoma lentiginoso acral no era lo característico. En este tipo de pacientes lo que era característico era la presencia de variantes estructurales, como se evidencia en el diagrama B y C. Pero también algo importante que podemos rescatar de este gráfico es que, de acuerdo a los pacientes que tenían variantes individuales, podíamos evidenciar el subtipo o el tipo de melanoma que podía relacionarse, ¿no? Y vemos que en los pacientes que tenían variantes individuales, las zonas de la cabeza que estaban más en relación con exposición a rayos ultravioleta y con otras formas o con otras formas clínicas de melanoma, estaban muy en relación con las variantes individuales. Sin embargo, en melanomas específicamente acrales, lo que prevalecían las variantes estructurales, ¿no? Ahora trataron también de establecer algún tipo de relación con los rayos ultravioleta. Sin embargo, se ve que los melanomas lentiginoso acral, vemos en coloración las barras en la barra inferior de color negro, no establecen una relación con variantes o con firmas relacionadas a rayos ultravioleta, ¿no? Hablamos de las firmas 7 específicamente. Lo que se pudo encontrar en los melanomas lentiginosos acrales, que se estableció algún tipo de relación con firma 5 o firma 1, que en realidad son firmas relacionadas a la edad, y la otra es una firma relacionada, o bueno, es una firma aún desconocida, ¿no? Ahora, si hablamos de línea germinal y melanoma, tendríamos que hablar de genes, genes de control de crecimiento celular, genes de linaje melanocítico, genes de pigmentación, los genes relacionados con lunares y los genes de mantenimiento de telómeros. En este cuadro podemos evidenciar de que las variantes más raras podrían ejercer un mayor riesgo en lo que es melanoma, si tomamos en consideración el tema genético, mientras que las variantes más comunes raramente podían ejercer algún tipo de riesgo a nivel de los pacientes que tienen melanoma, ¿no? Si hablamos de genética, es necesario hablar de líneas de Mendel o líneas de secuenciamiento genético que hoy en día ya se hacen. Y en diferentes estudios donde se tomaron en consideración líneas de secuenciamiento genético, se tomaron del total de pacientes al cual se les hacían el estudio, solamente el 10% de los mismos tenían un componente familiar, mientras que en el resto tenían un componente esporádico. Y dentro de los pacientes que tenían el componente familiar dentro de la línea germinal, se pudo evidenciar que el 50% o el 40% de ellos tenían causa desconocida, mientras que el otro 40% estaban relacionados íntimamente con alteraciones del CDKN2A, ¿no? Que es un gen bastante importante del linaje que es motivo de terapias blanco también en lo que es melanoma, pero también se pudo evidenciar alteraciones a nivel del BAP1, del CDK4 y de algunos genes teloméricos. Ahora, dentro de las variantes que son más comunes, pero raramente van a producir riesgo o producen menos riesgo, hablamos de genes de control de crecimiento celular, los genes de linaje y los genes de telómeros. Para hacer este estudio es necesario tomar en consideración ya pacientes con casos y controles. No se hace con este tipo de estudios con estudios de secuenciamiento genético. Y lo que llama la atención acá es los estudios donde se evidencian los llamados GWAS, que son estudios de asociación de genes completo, donde se puede identificar fundamentalmente este gen que es MC1R, que es un gen relacionado con pacientes pelirrojos que pueden desarrollar melanoma posteriormente. Si hablamos de alcances del tratamiento y terapia blanco, tendríamos que hablar de diferentes medicamentos y diferentes estudios, ¿no? Si hablamos de los estudios principales que hemos podido encontrar, tenemos el estudio del BRIM,
8 el EOR 18071, el Checkmate 238, el Combi AD y el MK 3475 en el Keynote 054, donde toman en consideración diferentes tipos de medicamentos. Hablamos del Bemurafenib, el Ipilimumab más Nivolumab en combinación, el Dravafenib, el Trametinib y el Pembrolizumab, ¿no? Y si hablamos de tratamiento directamente, tendríamos que hablar de dos tipos de tratamiento fundamentalmente en melanomas de tipo avanzado. Hablamos de tratamiento inmunológico, la utilización de anti-CTLA-4 y el PD-1, el anti-PD-1. Y hablaríamos también de terapia dirigida, ¿no? Si hablamos de tratamiento inmunológico directamente, tendríamos que tocar el tema del uso del ipilimumab. Si hablamos en este estudio publicado en el año 2010, donde hablaba del uso de ipilimumab y glicoproteína 100, vemos que la combinación de IPI y glicoproteína 100 alcanzaba sobrevidas globales de alrededor de los 10 meses, mientras que el uso solamente de ipilimumab 10.1 meses. Y en comparación con la glicoproteína 100 solamente, bueno, estos valores llegaban a tasas de sobrevida de 6.4 meses. Si comparábamos la utilización de ipilimumab y pembrolizumab, vemos que el pembrolizumab garantizaba mejor sobrevida global en comparación con el ipilimumab, con alrededor del 37% de los pacientes en comparación del 17% en los que solo utilizaban ipilimumab. Si queremos hablar de la combinación de ipilimumab y nivolumab, tendríamos que tomar en consideración este estudio que es el Checkmate 067, donde tomaban en consideración la asociación de estos dos medicamentos. Si bien es cierto, la asociación de los mismos garantizaba mejores valores en temas de sobrevida libre de progresión de enfermedad, hablamos de que la combinación alcanzaba un 39%, mientras que en pacientes que solo utilizaban ipilimumab un 10%, un nivolumab el 32%, pero el tema con la combinación de estos dos medicamentos era la toxicidad que podría traer, ¿no? Vemos que la combinación de IPI y nivolumab podría alcanzar cifras de toxicidad grado 3 o grado 4 de 96 pacientes en 59. Mientras que en los pacientes que se utilizaba la monoterapia, los valores de toxicidad en grado 3 o grado 4 era bastante menor. Para dar algunos alcances de inmunoterapia, ya teniendo en consideración lo que hemos hablado, podríamos llegar a las siguientes conclusiones, que por ejemplo en inmunoterapia utilizar ipilimumab tiene efectos duraderos en el 20% de los pacientes aproximadamente. El tratamiento con anti-PD-1 es mucho mejor que utilizar IPI y quimioterapia con tasas de respuesta que pueden ir del 35 hasta el 45%. Y el uso de tratamiento con anti-PD-1 es mejor tolerado que ipilimumab y quimioterapia. Y la combinación de ipilimumab con nivolumab tiene respuestas sin precedentes de acuerdo a los estudios realizados. Pero el tema con estos dos medicamentos, como habíamos mencionado anteriormente, es que pueden aumentar la toxicidad. Y si pretendemos iniciar con monoterapia, es mejor iniciar con nivo y luego IPI o hacerlo viceversa. O sea, es mucho mejor iniciar con nivolumab y luego continuar con ipilimumab. Las tasas de respuesta en este caso pueden alcanzar alrededor del 55%. Y si hablamos de terapia dirigida, tendríamos que hablar de inhibidores del BRAF o inhibidores del MEK. Dentro de estos inhibidores existen diferentes tipos de medicamentos. A lo largo de los años, desde el año 2011 hasta la fecha, inhibidores del BRAF, por ejemplo, tenemos el Bemurafenib, el Davafenib, Trametinib, el Cobimetinib, la combinación de Davafenib y Trametinib, y últimamente el Vinimetinib y el Encorafenib. Dentro de los inhibidores del BRAF específicamente, podemos ver en esta gráfica que el uso de Bemurafenib en comparación con la quimioterapia usual que se daba, que era la dacarbazina, era mucho mejor en este estudio que se realizó el año 2011, mientras que el uso de Dravafenib hasta cierta etapa podría considerarse que las cifras de sobrevida libre de progresión eran mucho mejores en comparación con la quimioterapia. Ahora, si hablamos de inhibidores del MEK, tendríamos que hablar del Trametinib. El Trametinib es un medicamento que se comparó inicialmente con la quimioterapia
y vemos que en comparación con la quimioterapia, las tasas o la cantidad de pacientes que tuvieron buena respuesta eran mucho mejor para el trametinib. Como por ejemplo vemos en el cuadro de la mano derecha, donde vemos pacientes con eh, libre de progresión, alrededor de 38 a 18, ¿no? Y la combinación de Dravafenib y Trametinib en realidad también otorgaban beneficios con respecto a la utilización solo de monoterapia, ¿no? En resumen, podríamos establecer lo siguiente, que en terapia dirigida es mucho mejor que la quimioterapia, obviamente. Ofrecen medianas de sobrevida libre de enfermedad de 10 a 12 meses aproximadamente. La combinación de un inhibidor BRAF y MEK es mucho mejor y la mediana de supervivencia es alrededor de los 2 años en estos pacientes. El 25% de los pacientes controlan la enfermedad más allá de los 3 años. Tienen una respuesta bastante rápida en comparación con los anti-PD1 y los CTL, el otro grupo de medicamentos. Tiene mayor resistencia y pueden desencadenar mayor recurrencia en comparación con la inmunoterapia. En conclusión, de acuerdo a todo lo que hemos tomado en consideración, podremos mencionar que la clasificación molecular puede establecer 4 tipos fundamentales a los cuales puede estar dirigido la terapia en ese tipo de pacientes que tienen melanoma. Que conocer dicha clasificación permite enfocar terapia dirigida e inmunoterapia, los cuales otorgan beneficios sustanciales fundamentalmente a los pacientes con melanoma avanzado, ¿no? Aún existen desafíos en cuanto al estudio de melanoma lentiginoso acral, que es el más frecuente en nuestro país, y a futuro estamos seguros que el manejo del melanoma se va a enmarcar en la medicina de precisión. Idealmente, ¿qué tendríamos o cuáles serían nuestros objetivos a futuro? Pues identificar vías moleculares adicionales y nuevos fármacos que podría, evaluando aspectos no solamente clínicos y preclínicos, sino relacionados con la actividad tumoral o el microambiente tumoral de cada uno de los pacientes, ¿no? Desarrollar métodos capaces de predecir respuesta y resistencia, el uso de biomarcadores no invasivos, por ejemplo, el uso de la biopsia líquida, con uso inicial y dinámico de firmas epigenéticas y moleculares que nos permitan hacer el seguimiento del paciente desde el inicio hasta, bueno, en realidad hasta el uso del tratamiento y posteriormente, ¿no? También es necesario poner como objetivo evaluar el momento adecuado para la administración de terapias, tomando en consideración el beneficio clínico máximo que puede traer la utilización de estos medicamentos. También identificar y traducir a la práctica clínica el uso de perfiles mutacionales más profundos, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial que se está utilizando en otros países, y también realizar mejores estudios en evidenciar otro tipo de vías que pueden estar activadas o silenciadas, por ejemplo el silenciamiento del PTEN. Ya habíamos hablado de la activación del MAP, la activación mejorada del PI3K, la señalización del WNT-B-catenina, que también se están haciendo estudios en los últimos años, y también el aumento de las tasas de inestabilidad cromosómica o aneuploidía, que también son importantes en esta patología, ¿no? También sería un objetivo para los que estamos inmiscuidos en el tratamiento del melanoma, mejorar las metodologías de pruebas unicelulares y ensayos inmunohistoquímicos o transcriptacionales multiplexados, ¿no? Eso implica tener detalles de los diferentes genes que pueden estar en relación con el melanoma, ¿no? Bueno, eso es todo lo que he querido mencionar. Si bien es cierto, el tema es un poco engorroso para el entendimiento, teniendo en consideración que tenemos que hablar de muchas cosas técnicas, pero espero que les haya servido de algún modo y estoy atento a sus preguntas, ¿no? ¿Actuar con alguno de estos marcadores en las biopsias? En realidad, Doc, sí se está haciendo el secuenciamiento del BRAF V600C en algunos pacientes que han entrado a junta médica y se ha solicitado. Bueno, de nuestra parte, no tanto más del departamento de medicina, se hace o se pide la identificación del BRAF V600C para el uso de terapia blanco, ¿no? Pero en el resto de los otros tipos o de los otros oncogenes que podríamos estudiar, creo que no tienen el alcance para hacer el secuenciamiento de estos.